Hola a todos y bienvenidos a este panel académico donde exploraremos las diferentes estructuras y niveles de organización textual, un tema fundamental para mejorar nuestra comprensión y producción de nuestros escritos. El propósito de este panel es analizar críticamente las propiedades y niveles que conforman los textos para entender cómo estas características influyen en la claridad, coherencia y efectividad de la comunicación escrita. Para ello contamos con dos expertos que nos compartirán sus conocimientos. Panelista 1, quien nos hablará sobre las propiedades del texto, como la cohesión, la coherencia y la adecuación. Y el panelista 2, quien nos explicará los niveles de organización textual, la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Sin más que añadir, comencemos con la primera pregunta. Bueno, esta pregunta va dirigida para el panelista 1. Panelista 1, ¿podrías explicarnos qué son las propiedades del texto y por qué son tan importantes para la comprensión y producción escrita? Claro, muchas gracias por la invitación. Las propiedades de los textos son características esenciales que permiten que un texto sea comprensible, coherente y adecuado para su propósito. Las tres propiedades fundamentales son, primero, la cohesión. Se refiere a la conexión gramatical y léxica entre las partes del texto. Esto incluye el uso correcto de conectores, pronombres, sinónimos y otros recursos que enlazan las oraciones y párrafos para que el texto fluya de forma natural. Por ejemplo, en un texto narrativo, el uso de conectores temporales como luego, después o finalmente ayudan que el lector siga la secuencia de eventos sin perderse. Segunda, la coherencia. Es la relación lógica y semántica entre las ideas del texto. Un texto coherente tiene un sentido global donde las ideas se complementan y no se contradicen. Por ejemplo, si un texto habla sobre los beneficios de la lectura, no tendría coherencia de que de repente influya información sobre deportes sin relación alguna. Y tercero, la adecuación. Esa propiedad se refiere a la adaptación del texto al contexto, al propósito comunicativo y al público al que va dirigido. Por ejemplo, un texto académico debe ser usado en un lenguaje formal y preciso, mientras que un texto para niños debe ser sencillo y claro. Estas propiedades son la base para que un texto cumpla su función comunicativa y sea efectivo. Muy claro, gracias. Ahora, panelizados, ¿podrías explicarnos cuáles son los niveles de organización textual y cómo funcionan en conjunto para estructurar un texto? Mm. Por supuesto, los niveles de organización textual se permiten entender cómo se construye un texto desde lo más pequeño hasta su forma más global. Son tres niveles principales. El primer nivel es la microestructura. Este nivel se refiere a las relaciones entre oraciones y párrafos, es decir, cómo se conectan las ideas a un nivel local. Incluye el uso de conectores, referencias y la estructura gramatical que se asegura de que cada parte del texto esté bien enlazada. El segundo nivel es la macroestructura. Aquí hablamos de la organización global del contenido, es decir, cómo se contribuyen las ideas principales y secundarias a lo largo del texto. Por ejemplo, en un ensayo, la macroestructura define qué ideas se presentan en la introducción, cuáles se desarrollan en el cuerpo y cuáles se resumen en la conclusión. Y el tercer nivel es la superestructura. Es el esquema general o formato que sigue un texto según su tipo o género. Por ejemplo, en un texto narrativo se suele tener introducción, desarrollo y desenlace. En un texto argumentativo incluye tesis, argumentos y conclusión. Y en un texto expositivo
presenta introducción, desarrollo y cierre. Estos niveles trabajan juntos para que el texto tenga sentido, sea coherente y cumpla con su función comunicativa. Gracias por esa explicación tan completa. Ahora vamos a profundizar un poco más con algunas preguntas para fomentar el debate. Primero, panelista 1, ¿podrías comentarnos qué problemas concretos pueden surgir en un texto cuando falla alguna de las propiedades? Por ejemplo, la cohesión o la coherencia. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Claro. Cuando un texto carece de cohesión, las ideas pueden parecer desconectadas o fragmentadas, lo que dificulta la lectura y comprensión. Por ejemplo, si un texto usa muchos pronombres sin antecedentes, claro, el lector puede confundirse sobre a quién o qué se refiere. En cuanto a la coherencia, si un texto presenta ideas contradictorias o no guarda una relación lógica entre sus partes, el mensaje se vuelve confuso o incoherente. Por ejemplo, eh, un ensayo que defiende la importancia del reciclaje, pero luego minimiza su impacto ambiental, carece de coherencia. Además, la falta de adecuación puede hacer que el texto no cumpla con su propósito. Por ejemplo, un texto académico que usa lenguaje coloquial puede perder credibilidad. Por eso es fundamental cuidar estas propiedades para que el texto sea efectivo. Muy interesante. Panelista 2, desde tu perspectiva, ¿cómo afecta un mal manejo de los niveles de organización textual en la calidad de un texto académico? ¿Podrías darnos también un ejemplo concreto? Por supuesto. Un mal manejo de la microestructura puede hacer que las ideas no estén bien enlazadas, generando confusión. Por ejemplo, si un párrafo no usa conectores adecuados, el lector puede perder el hilo del argumento. En la macroestructura, si las ideas principales no están bien organizadas, el texto puede carecer de un desarrollo lógico. Por ejemplo, saltar abruptamente de un tema a otro sin transición afecta la comprensión lectora. Y respecto a la superestructura, si un texto académico no sigue un esquema claro, o sea, su introducción, desarrollo o conclusión en este ejemplo, eh, puede parecer desordenado y poco profesional. Por ejemplo, un informe sin conclusión deja al lector sin una síntesis o reflexión final. Por eso entender y aplicar correctamente estos niveles es clave para producir textos claros y coherentes. Gracias por esos ejemplos. Para cerrar, me gustaría que cada panelista compartiera un consejo práctico para los estudiantes que buscan mejorar la organización de sus textos. Panelista 1, ¿quieres empezar? Claro. Mi consejo es que siempre revisen si su texto tiene coherencia y cohesión. Para ello, lean en voz alta y pregunten si las ideas están bien conectadas y si el texto tiene un sentido global. También es útil pedir a alguien más que lo lea y les dé su opinión. Yo recomiendo planificar el texto antes de escribir, es decir, hacer un esquema que contemple la superestructura y la macroestructura. Esto ayuda a organizar las ideas, asegurar que el texto tenga una estructura clara y lógica. Mm, Perfecto. Acabamos de ver que comprender y aplicar correctamente las propiedades y niveles de organización textual es fundamental para producir textos claros, coherentes y adecuados, especialmente en el ámbito académico. Espero que esta discusión les haya sido útil para mejorar sus habilidades de escritura. Muchas gracias a nuestros panelistas y a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.